La hora del rock and roll, por Alicia Castellán Moreno. Recuerdo que fue como a finales de septiembre, pues no tenía mucho de que habíamos festejado el Día de la Independencia. De lo que sí me acuerdo es que fue en 1971, cuando tía Carmen y el primo Beto nos visitaron. Estaban muy tristes y lloraban. Recuerdo que casi no hablaban. Yo no entendía por qué estaban tan misteriosos. Toda la familia estaba igual. 4 días antes, mis papás habían salido apresurados vestidos de negro. Recuerdo bien ese color, pues mamá revolvió todo el ropero buscando un suéter y una camisa para papá. Eso se me hizo muy raro, ya que ellos no acostumbraban a salir así de noche. Le dijeron a la vecina que ahí le encargaban, que no tardarían, que me echaran un ojito. Después de 2 días llegaron muy cansados, como si no hubieran dormido. Me parecía como si se secretearan, hablando cosas que no entendía, y cuando les preguntaba me decían que eran cosas de adultos. Mamá le decía a papá, ponte en su lugar. ¿Tú qué harías? Ayúdalos, por favor, lo necesitan. Por favor, sabes que gano poco, estaríamos muy apretados con los gastos, respondía papá moviendo la cabeza. Durante días, esa fue su única conversación, no había otro tema, hasta que por fin él contestó. Está bien, que lo traigan. Mamá lo abrazó, besó y le dijo, gracias, sabía que podía contar contigo. Mi hermana te estará eternamente agradecida. Y así fue como llegaron aquella tarde. Mi tía lloraba. Parecía como que regañaba a mi primo, porque le acariciaba la cabeza y al mismo tiempo le decía, no quiero problemas, recuerda que esta no es tu casa, obedece a tus tíos, granjéate la comida. Cuando nos sentamos a comer, mi tía no probó bocado. De pronto se levantó de la mesa y dirigiéndose a Beto dijo, pórtate bien. Estudias mucho, y salió rápidamente sin despedirse, echándose un chal sobre los hombros, llorando inconsolablemente. Ahora, siendo mayor, me doy cuenta de que pocas veces en la vida he sentido esa sensación, ese ambiente pesado y tenso. Yo no entendía lo que estaba pasando. Mamá me explicó que a partir de ese día Beto sería como mi hermano. Tía Carmen había enviudado y mis tíos quedaron en hacerse cargo de los niños de su hermana, pues ella no tenía forma ni de cuidarlos ni de mantenerlos. Pasó el tiempo. Beto se veía como prisionero de sus recuerdos. Casi no hablaba, pero apoyaba a mamá en los labores del hogar y se distraía escuchando en Radio Variedades la hora del rock and roll. De hecho, sus hermanitas nos visitaban con frecuencia. Un día lo vi más triste que de costumbre. Parecía como si hubiese llorado. Mientras Elenita y yo bailábamos arrítmicamente, el bule bule y el perro lanudo sobre la duela, disfrutando del ruido de la madera y la música, brincoteando todo el tiempo. En eso el locutor comentó, queridos radioescuchas, hoy 2 de octubre se conmemora un aniversario más de la masacre de Tlatelolco por parte del ejército mexicano. Esperemos que no haya disturbios. De repente, a Beto le dio un ataque de risa y de la nada empezó a llorar. Pateó la puerta con coraje, mentando madres y dijo, ese pendejo ¿qué sabe? Si él ni estuvo ahí. ¿A ellos? Refiriéndose a los militares. A ellos los mandaron, hijo de la chingada, chismoso. Rato, cansado de llorar, con la mirada extraviada como sonámbulo, agregó, ni mi mamá ni mis hermanos estuvieron en esa marcha, pero el 2 de octubre nuestra vida cambió. Les voy a contar qué fue lo que pasó. Papá me hacía sentir tan importante como si formara parte de ese batallón del ejército. Nunca dejaba de darme las mismas instrucciones. Que queden bien brillosas esas botas, huerco. No quiero que me encuartelen y que no los pueda ver hasta dentro de un mes. Primero, darles una lavada con jabón de calabaza. Luego les echas tinta y les prendes un cerillo para que agarre bien. Después su crema, su grasa y al final un buen bandazo hasta que te reflejes en ellas. Esa era mi tarea de cada 15 días cuando nos visitaba a mi mamá, Carmela, y a sus 6 hijos, allá por el Cerro de la Estrella. Mi madre se paraba retemprano a echar gordas, pues quería complacer a su hombre con tortillas recién hechas y un caldito de frijol. Nos bañaba, nos vestía con nuestra mejor ropa, hacía crepé, lucía hermosa como ese mini vestido color verde manzana, tan de moda. En esos tiempos, desde las 8 de la mañana ya teníamos la vista puesta en ese punto de la loma, donde siempre aparecían con las bolsas llenas de chicles canguro, chiclosos y tomis, y eran para mis hermanos y para mí. A mi mamá le traía sus ollitas de tamarindo, el queso de puerco y los bolillos, para sus chamacos. No podían faltar. Comimos juntos, jugábamos al trompo, a las canicas y al columpio. Eran días realmente felices. Nos íbamos para el campo, donde nos mandaban a ver si ya había puesto la marrana. Yo me hacía un poco loco, me encantaba el ritual que se seguía. Ponía el disco en la consola, tomaba a mamá por la cintura y el ritmo de Quiero estar soñando de los hermanos Carrión. Los dos bailaban, juro que me transmitían su inmensa pasión. Ya como a las 10 de la noche se despedía dándonos a todos una moneda de 20 centavos. A mí me lanzaba al aire un tostón para que lo cachara. Te quedaron de lujo, te lo ganaste, campeón, me decía al ver sus botas. El miércoles llovió toda la tarde y parte de la noche. Nadie esperaba su llegada. Eran como las 3 de la mañana del jueves cuando papá tocó la puerta con tanta desesperación que nos despertó a todos.
Gritaba con miedo, con angustia. Su rostro estaba descompuesto y manchado de sangre. Observé que sus botas estaban cubiertas de lodo. Lloraba con sonidos roncos como bramando. Gritaba, yo no quería, nos mandaron, solo eran unos niños. Soy un asesino, Dios mío, ayúdame, te juro que nos mandaron. El resto de la madrugada siguió con lo mismo. Solo eran unos niños como de la edad de Beto. Diosito, protégelo, que no le hagan lo mismo. Mamá como pudo lo jaló hacia el cuarto y le preparó el baño. Jamás imaginé verlo así. Él, que decía que los hombres no lloraban, no dejaba de llorar. Esa noche lloramos todos. El dolor de papá era desgarrador. Después de un rato, agarré las botas y el uniforme. Pesaban de tanto lodo y los puse a remojar. Por más que tallaba, la sangre impregnada no dejaba de salir, así como miles de cabellos. Usé cubetas y cubetas llenas de agua para lavar el dolor que de allí salía. A lo lejos, los lamentos de mi padre no dejaban de escucharse. Seguía sin creerlo. Ese hombre de carácter tan fuerte lloraba como un niño. Y fue así hasta que lo venció el sueño. Pero no pasaban más de 2 horas cuando despertaba bañado en sudor y gritaba nuevamente. Solo eran unos niños. Nos mandaron. Yo solo recibía órdenes. Soy inocente. La casa se cubrió de tristeza. No podíamos jugar, hablar o reír, pues se respiraba el dolor. 2 sábados después, la Josefita, mi hermana menor, amaneció con harta calentura. La llevamos al hospital militar, nos negaron el servicio. Se acusaba a mi padre de deserción. En el cocodrilo en el que viajábamos de regreso, observé a mi madre ahogar su llanto. Por la Ignacio Zaragoza, mi hermanita dio su último respiro. Murió. Murió de pulmonía fulminante. El dolor no terminó ahí, pues al llegar a casa encontramos a papá colgado de una viga en la recámara, todo moratado, afortunadamente todavía vivo. Nuestras vidas cambiaron radicalmente. Jamás se volvió a escuchar música, risas, ni jadeos amorosos. Solo gritos estremecedores, llantos y risas demenciales. En total fueron 4 veces las que mi padre intentó quitarse la vida. La belleza de mamá se fue cesando. Ella lloraba todo el tiempo e intentaba regresarle la cordura a papá, convencerlo de que él solo había recibido órdenes. De aquel hombre alegre y musculoso no quedaba ni su sombra, pero poco a poco fue recobrando los ánimos. Una mañana amaneció con el antojo de una gorda y un caldito de frijol, y mi mamá, animándolo, como siempre, le dijo, pues ándale viejo, vete por la masa. Agarró la bicicleta que tenía más de 2 años que no usaba, echó cerro abajo y los frenos no respondieron. Ahí quedó sin vida. Ahí terminó con su dolor. Ese día comprendí la tristeza de mi primo, su coraje reprimido, el llanto de tía Carmela, extrañando su pasado, ignorando su presente. 2 de octubre no se olvida. ¿Cómo se les va a olvidar? Esta narración es un extracto del libro Crónicas de Octubre, de Liliana Pesina, un proyecto nacido del taller creado por el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco para que todos aquellos que quisieran compartir lo que experimentaron en carne propia aquel 2 de octubre del 68 tuviera voz. A 57 años de la matanza de Tlatelolco, 2 de octubre, no se olvida, no se olvidan.